Dicen que el mundo es mejor que nunca y que hay más riqueza global que en ninguna época. Yo creo que todo va a peor. Se supone que la Constitución me permite decirlo, pero prefiero no hacerlo para no meterme en ningún lío. Esta es la triste introducción con la que comienza mi relato de este podcast. Hay un fenómeno que caracteriza a los países empobrecidos. Se venden más bebidas destiladas que fermentadas, pues son más efectivas para evadirse del mundo. El consumo de whisky con hielo había subido en España durante esos años, e incluso habían surgido nuevas marcas, muy baratas, que vendían botellitas de 350 mililitros por 3,50 €. Se despachaban como churros. Era normal tomarse una al día después de trabajar. Sobre todo, en los días en los que no se podía salir de casa por las restricciones, que eran algo más de la mitad. Había que conservar la salud y evitar que se disparara el nivel de contaminación. Por si fuera poco, los noticiarios alertaban de que, al descongelarse las placas de hielo de los polos, renacerían virus que estaban criogenizados. Virus y bacterias mortíferos. Hubo un día en que se habló de globalización, pero eso nunca se produjo. Se generaron dos bloques herméticos que estaban enfrentados entre sí, pero que nunca libraron una guerra. La gente todavía temía un enfrentamiento mundial a gran escala, como en el siglo XX, pero era incapaz de ver que desde que las potencias se aseguraron la destrucción mutua, cualquier intento de invasión del enemigo sería inviable. Por eso perfeccionaron los embargos comerciales, las técnicas de ciberguerra y la propaganda más persuasiva. Lo de Taiwán fue muy comentado en 2023, al igual que las intentonas rusas en el Mar Negro y otros conflictos localizados en Oriente Medio, Sudamérica y Europa, donde se azuzaron algunos movimientos nacionalistas en los que, aparentemente, ninguna potencia tenía nada que ver. Pero solo eran formas de amenazarse. Amenazarse destruyendo territorios, pero sin declarar el conflicto mundial. Fue en las décadas de 2000 y 2010 cuando tuvo lugar la primera fase de la conquista y tuvo un gran éxito. Fue crucial. El eje anglosajón quiso dominar todos los países occidentales y promovió grandes gigantes tecnológicos que le permitieron controlar las telecomunicaciones, los medios y el entretenimiento. El plan era perfecto. Estas empresas ofrecerían servicios aparentemente gratuitos en todos los países, objetivo, y declararían sus beneficios en su país de origen. A cambio, aglutinarían miles de millones de datos de sus usuarios y crearían corrientes de opinión mediante la manipulación de los mensajes que circularan por estas plataformas. Quizás el enemigo se vio tentado en algún momento a distribuir propaganda por estas redes, y de hecho lo hizo. Pero quien manda aquí es quien tiene la propiedad. Así que, nada que temer. Los medios de comunicación fueron neutralizados. Como vivían de la publicidad, quedaron esquilmados porque las grandes compañías que se lanzaron en aquella época les robaron una gran parte de los anunciantes. Era más rentable poner una campaña en Facebook que en el país. Por otra parte, como la audiencia de estos medios dependía del criterio de Google, se sometieron a sus normas. Y luego fue muy sencillo controlar el flujo de noticias indeseadas. Quien no cumplía con el reglamento quedaba excluido de sus agregadores o no podía monetizar sus vídeos. ¿Invadir un país con tanques? Pero si lo hicimos con la tecnología y no solo fue más barato, sino que ganamos mucho dinero. El siguiente paso fue frenar el crecimiento del gran enemigo chino, que se expandía comercialmente sin parar y amenazaba territorios que estaban bajo nuestro control, o el de nuestros aliados como Sudamérica y África. Intentamos poner en marcha la doctrina del shock, que nos había funcionado bien en el Cono Sur. A sus dictadores los formamos en nuestras universidades. Los Chicago Boys hicieron un buen trabajo. Así que el Plan Cóndor fue una buena ocasión para probar el efecto real del miedo sobre su población. Salió rentable. El temor les hizo ser más impulsivos y gastar peor. A la vez, se entregaron a populismos derrochadores que incrementaron el tamaño del Estado hasta límites estúpidos. La deuda de esos países con el FMI se volvió insostenible, la deuda privada aumentó hasta hacer reventar el sistema bancario y, una vez todo estalló, fue sencillo hacernos con el control del país. En Oriente Medio hicimos algo similar. Y con el COVID pusimos en marcha el gran plan. Aprovechamos ese virus para que, entre 2020 y 2030, nuestros fondos de inversión, BlackRock, Blackstone, Vanguard, se lanzaran como buitres sobre las empresas de sectores estratégicos de todo el continente europeo.
Empezamos con las telecomunicaciones y el sector audiovisual para poder controlar bien los mensajes. Luego, las infraestructuras y las industrias de bienes de consumo. Los bancos los dejamos libres más o menos hasta que se declararon insolventes. Entonces, como ocurrió en el Cono Sur, los Citibank, HSBC y compañía se hicieron con el sector comercial. La banca privada ya la dominábamos anteriormente directa o indirectamente. Nuestra moneda ganó fuerza y eso relativizó el tamaño de nuestra deuda. Es verdad que nuestras exportaciones se vieron afectadas, pero bueno, como conseguimos que nuestras grandes empresas facturaran en países de los que se llevaban los beneficios, el efecto de la fortaleza de nuestra moneda sobre la balanza comercial se minimizó. Como los mercados occidentales perdieron competitividad y varias economías declararon el default, comprar sus productos fue mucho más barato y adquirir bienes inmuebles se convirtió en estas zonas en algo sencillo para nosotros, pero imposible para sus ciudadanos autóctonos. Así que el sur de Europa vio pronto un fenómeno casi desconocido por allí. El de las villas. La gente que perdía todo y no podía permitirse vivir en un barrio, se trasladaba a estos asentamientos ilegales y sin servicios para hacer su chabola. No solo había pobres de toda la vida, sino también familias de clase media que perdieron todo. Se miraban al espejo de Argentina. Hubo a un chico al que le preguntaron acerca de la técnica que utilizaba para cazar palomas y su vídeo se hizo famoso en televisión. Fue el símbolo de la depauperación del país. ¿Y gatos? No señor. Aquí no hay gatos, nos los comimos. El metaverso ayudaba a aliviar todo lo que se apreciaba alrededor, pues su mundo era colorido e irreal. Eso sí, también lo utilizaron los anglos para transmitir mensajes de miedo con respecto a la guerra bacteriológica y odio hacia el eje chino-ruso, que siempre llenaba las fronteras de soldados que esperaban a conquistar el siguiente territorio. Pero la conquista nunca sucedía. Se creó una zona en Francia de exclusión nuclear por el estallido de una central. Corrió el rumor de que era una noticia falsa y había gente que se la jugaba a cruzar la frontera y contrataba a un guía local para adentrarse en este territorio que estaba protegido con fuerte vigilancia. Dentro, ocurría algo similar a en Stalker, la peli de Tarkovsky, pero no igual, pues ese territorio no agredía, ni mataba, ni tendía trampas, sino que desataba la nostalgia de los excursionistas con alucinaciones sobre lo que fue el mundo hasta que todo se torció. Entonces, se podían celebrar fiestas al aire libre sin miedo a los virus o a los ataques del eje chino e incluso uno se podía mover sin necesidad de llevar encendido el sistema de vigilancia obligatoria. Yo hoy me la he jugado y, aunque me tocaba estar en casa, he cruzado la calle, hasta la tuya, porque me apetecía verte y follarte. Cuando te he dejado, me has pedido que te escribiera al llegar, pero rápidamente has caído en la cuenta de que, si lo hubiera hecho, mi mensaje hubiera sido detectado y me habrían confiscado el pasaporte ciudadano por 1 o 2 semanas. Y ya sabes lo que eso implica. He puesto las noticias y han vuelto a alertar del peligro de que China se haga con el control de las redes de 6G. Los chinos realmente no han hecho ningún movimiento desde lo de Taiwán y desde el estallido de su doble burbuja inmobiliaria y tecnológica. Crearon un área de exclusión electromagnética a su alrededor, prohibieron los vuelos procedentes de países de fuera del entorno Asia-Pacífico, lograron el control del África musulmana y aplicaron una autarquía que dicen que les funciona, al estilo de la coreana en lo mediático y social, pero con un capitalismo propio al de la Commonwealth dentro de su zona. Pero niegan la diplomacia y el contacto con los países del eje occidental. Y a nosotros siempre nos dicen que nos van a atacar. El mundo en España es mucho más inseguro hoy, pues la gente roba por necesidad y las múltiples restricciones auspiciaron todo tipo de mafias. Eso hace que sea bastante inseguro salir a la calle, así que tampoco suelo hacerlo muchos días cuando me toca, por precaución. Suelo salir solo a verte. Ojalá pudieras vivir conmigo, pero la autoridad todavía no nos ha autorizado el matrimonio y dudo que lo hagan. Ya sabes por qué, dicen que el mundo es mejor que nunca y que hay más riqueza global que en ninguna época. Yo creo que todo va a peor. Se supone que la Constitución me permite decirlo, pero prefiero no hacerlo para no meterme en ningún lío.